Aló, buenas noches. Buenas noches, Freddy. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches, ¿cómo va todo? Buenas noches. Bueno, bienvenido a mi programa Candela Atlética. Y primero Muchas que gracias todo, por la invitación. ¿quién es Freddy Hernández? Bueno, Carlitos, nos conocemos del ámbito deportivo. Yo soy un atleta que practicaba los 50 kilómetros de la marcha. Pues empecé desde muy niño, en esa época, en la marcha de los 1000 metros, y así fui avanzando, recorriendo todas las categorías hasta llegar a la prueba de los 50 kilómetros. Bueno, ¿quién lo incursionó en el atletismo y cómo hizo para llegar a la marcha? Aló, Freddy, Bueno, Freddy. este fue un proceso. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, le estoy escuchando bien. Perfecto. Fue un proceso que se originó en el colegio a partir de la educación física, la clase de educación física. Me gusta recordar siempre al docente que me llevó al atletismo, se llama Digno. Él en sus clases habituales de educación física impartía también atletismo como una de las diferentes disciplinas deportivas. De iniciar a correr en el colegio, pasé a visitar la Liga de Atletismo de Bogotá. Estoy hablando por allá por el año 92. Ujú. Y de ahí pues me recibió Bernardo Pinzón, que en paz descanse. Fue la persona que me recibió en su grupo de deportistas y empezamos a conocer todas las diferentes modalidades del atletismo, saltos, carreras, juegos, lanzamientos, etcétera. Para la época en que estábamos probando con la marcha, ¿Puede prender su a cámara, los Freddy? pocos días se presentaba el campeonato. Sí, Bien, a eso sí. a los pocos, Sí, ujú. A los pocos días de haber iniciado con la caminata, se o sea presentaba el que, campeonato distrital de marcha. En ese o sea, campeonato sí, distrital sí. fui medallista. Entonces clasifiqué por Bogotá al Campeonato Nacional de Marcha que se celebraba, si mal no recuerdo, un mes después en la ciudad de Ujú. Duitama. Y allá en Duitama fui medallista nacional. Entonces, básicamente esos dos eventos como que me pusieron en el camino de la marcha y de ahí en adelante durante todo ese tiempo empecé a hacer marchas. Sí tuve algunos intentos de 1 o 2 años de hacer triatlón en combinación con la marcha, pero la marcha me llamó, me conquistó, así que terminé haciendo una carrera de 27 años en la marcha. 27 años en la marcha. ¿Qué títulos Sí. logró conseguir en la marcha o qué campeonatos llegó Freddy en la marcha? Yo en la marcha fui campeón nacional en todas las categorías, desde infantil hasta mayores. Eh, Obtuve el título, el récord nacional de los 35 kilómetros en altura. Competí, fui medallista suramericano, panamericano, iberoamericano. Eh, Competí en diferentes mundiales de marcha y de atletismo, mundiales, Juegos Mundiales Militares, Juegos Olímpicos. eh, y más o ¿Juegos menos, digamos Olímpicos que en por qué ahí época? entre esas, ¿Juegos estuve en Olímpicos en Londres, qué? 2012. Bueno, Londres. de esos campeonatos mundiales y de esos olímpicos del 2012, ¿cuál fue su mejor desempeño? Yo obtuve la posición número 30 en los Juegos Olímpicos. Hice 3 horas 56 minutos. Em, que ahí ya básicamente estaba empezando a desaparecer la prueba de los 50 kilómetros, que ya en la Sí, actualidad no existe. que ahora es Em, 35, ¿no? y en los campeonatos mundiales ocupé el puesto número 18.
¿En qué tiempo? Ese fue un campeonato de 20 kilómetros, hice 1 hora 22:28. ¿Qué es lo que más recuerda a Freddy de la marcha atlética? Bueno, recuerdo que practicarla es algo que merece un espíritu de cuerpo permanente, es decir, hay que marchar a pesar de la lluvia, del sol, del cansancio, de la deshidratación, de las lesiones. Hay que acumular demasiados kilómetros. Yo hacía un promedio de 6.500 a 7.000 kilómetros por año. Entonces, eso dividido en las jornadas de entrenamiento pueden tener días de 40 kilómetros o una sola jornada incluso de 40 kilómetros, que era lo que hacíamos los fines de semana. También recuerdo pues los muchos lugares que pude visitar compitiendo por Colombia. Fueron más de 40 países y la cantidad de personas que al mismo tiempo pues pude conocer durante esos 27 años de los cuales te estoy contando. Personas muy especiales como Carlitos, que en mis inicios pues también respaldó con ese interés periodístico cada una de esas pequeñas hazañas que íbamos alcanzando en la medida de que íbamos creciendo, algo que también pues nos brindó seguridad en el sentido de encontrar el reconocimiento temprano. Y compañeros de equipo, eh, entre ellos la persona que fue muy significativa en mi carrera ya después del colegio, Fernando Rosso, él fue mi entrenador, falleció precisamente luego de dejarme clasificado a los Juegos Olímpicos, tuvo un accidente cerebrovascular y falleció en enero del año 2012. Él significó para mi carrera deportiva y para mi vida en general algo esencial, fundamental. Yo ingresé a la Policía Nacional a través de una recomendación de vida, de estilo de vida que él me propusiera en ese entonces, la cual seguí y de la cual pues estoy muy agradecido al día de hoy, beneficiado porque yo logré cumplirme tiempo para pensionarme en la policía, pues quedar con mi asignación de retiro después de 21 años larguitos de servicio. Y bueno, son cosas fascinantes del mundo del deporte y de las personas que me rodearon en ese entonces, que hoy puedo decir que son el máximo galardón que pude haber recibido yo como contraprestación al sacrificio que hice durante todo ese tiempo. Freddy, ¿cómo hacía para combinar el servicio en la policía con la marcha atlética? Después de que se salió del Club Falco. El Club Falco fue una época bonita porque fue la época de poder competir en los juegos intercolegiados, en los campeonatos nacionales, hasta antes de ingresar a la Policía Nacional. Eh, pues todo era combinarlo con el colegio y el deporte. Trabajaba también en restaurantes y hacía diferentes cosas, pues porque esto del atletismo es un deporte eh, que no es de altos recursos. Todos los que llegamos al atletismo lo hacemos a través del sacrificio propio de los padres. En mi caso, pues era la combinación de las dos cosas. Al ingresar a la policía, conté con la suerte de que la Federación Deportiva Militar existe como una alternativa para el deporte de alto rendimiento de las Fuerzas Armadas. Allí entonces me seleccionan y me permiten utilizar el tiempo total para dedicarme al entrenamiento de la marcha. Claro, poder permanecer en ese equipo, yo estuve 18 años en ese equipo, exigía rendimiento, pero durante todos los años de mi estadía en ese equipo pude demostrar ciertamente que lo hacía con profesionalismo, razón por la cual me permitían dedicar todo el tiempo a entrenar. En algunos momentos tenía que combinarlo con servicios que habían habituales de policía, apoyar las elecciones o la Semana Santa del plan Éxodo, el plan Retorno. Sin embargo, no fue nada del otro mundo en realidad comparado con todo lo que ese equipo
equipo y la Policía Nacional me dio a mí para que fueran óptimas las condiciones y alcanzar los resultados que se obtuvieron. Bueno, usted dijo hace poco que había participado en los Juegos Mundiales de Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, ¿Cuál fue su Sí, desempeño en este certamen y en qué año? yo estuve en los Juegos Mundiales Militares de Catania, en Italia, en el 2003. Allí ocupé en una prueba de los 10 kilómetros la quinta posición, 40 minutos algo, no recuerdo muy bien lo que gasté. Y luego fui a la India en el año 2007, en Hyderabad. Allí ocupé la cuarta casilla en los 20 kilómetros con 1 hora 23:35. Bueno, ¿ahí qué le dice la Policía Nacional estando al servicio de ellos, tanto en el 2003 como en el 2000, ¿qué fue el que me dijo el año? El último, el de la India. 2003 y 2007. Y, Sí, básicamente, digamos, era como mi respuesta positiva a ese apoyo que me brindaban y pues durante esos años cada resultado significaba para mí continuar en esa estabilidad de poder entrenar, de poder representar a Colombia, a la policía. Eh, Fueron cosas fructíferas, definitivamente. Y recibí siempre el apoyo de la policía para combinarlo al mismo tiempo con el estudio, porque entonces ahí ya, como podía entrenar y representar a la policía, inicié la sí, carrera en el programa de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar. Fue una carrera larga porque veía pocas materias, pues digamos que el objetivo principal en ese momento era poder representar a Colombia a la policía, entonces no podía tener un ritmo de estudiante al 100%, así que me tardé unos buenos años estudiando la carrera hasta que finalmente la terminé. bueno, ¿qué recuerda del Club Falcon cuando llegó allá? Y esa es primera Yo pregunta. recuerdo, Segunda pregunta, ¿hasta qué grado en la policía llegó? ¿Cuál fue su grado? mm, entonces para responder la primera pregunta del Club Falcon, recuerdo Sí, cuando yo llegué. Era una época dorada del semifondo en Bogotá. Habían figuras muy representativas del semifondo, habían lanzadores, habían velocistas. Para esa época el Club Falcon tenía un gran número de atletas inscritos, lo cual se convertía en algo interesante para nosotros porque era motivante, ¿no? Se convertía en algo aspiracional. Todos queríamos ser ese deportista representativo del Club Falcon que está próximo a cumplir sus 60 años, ¿no? Así que bueno, señor. ahí estoy metido en uno de los capítulos del Club Falcon, como tantos otros deportistas que le entregaron al atletismo bogotano y al atletismo colombiano en general, pues grandes victorias. Para responderte la segunda pregunta, yo fui parte del nivel ejecutivo en la policía. Es una carrera que empieza en el grado de patrullero, luego fui subintendente. Luego llegué al grado de intendente, en donde completé los 21 años que le hablaba de servicio. Cuando me retiré, me quedaban 2 años más para acceder al siguiente grado, que era intendente jefe, pero pues decidí llegar hasta ahí, al grado de intendente, ya me podía retirar y ese fue finalmente el grado al que llegué. Bueno, mejores momentos como al servicio de la policía. ¿Y dónde más estuvo prestando servicio y combinando la marcha? Bueno, yo inicialmente cuando terminé, cuando fui ascendido al grado de patrullero, después del año que se hace de escuela, yo quedé trabajando en esa escuela de policía de carabineros de Suba. Durante ese año tenía a mi cargo un área acompañar, digamos, el proceso en el apoyo a la gestión a una oficina que se llamaba Bienestar Universitario, que también acompañaba otras actividades con la comunidad, que eran la red de apoyo y un equipo de fútbol en esa época se llamaban los Dinos.
tenía que hacer esas actividades, sin embargo yo madrugaba, seguía corriendo, pues no había mucho espacio para marchar, pero me mantenía corriendo. Ya después vino la temporada de los Juegos Nacionales en Boyacá el año 2000 y digamos que de ahí fue mi trampolín porque hice la medalla de bronce en los 50 kilómetros. Entonces, a partir de ahí ya fui destinado o trasladado mejor a laborar en la Federación Deportiva Militar. Y desde ahí una cantidad de experiencias importantes de haber conocido lugares exóticos en el mundo, Japón, Rusia, China, muchos países de Europa, en donde cada uno pues me dio la oportunidad de aprender de cómo era la marcha a nivel mundial, cómo era el entrenamiento, cómo eran todas estas cuestiones que nosotros desconocíamos por no haber tenido esa oportunidad internacional y conocer a grandes personajes. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres hay un comedor Sí. gigante abierto las 24 horas del día. Ese es el comedor más grande para esa época, abierto las 24 horas en el mundo. Entonces, pues yo iba por mi comida y podía ver fácilmente al que actualmente es el rey Carlos, al príncipe, en esa época, al príncipe de España, a su esposa Leticia, todos pidiendo ahí arroz, carne, plátano. Fernando Alonso estaba por ahí también, Venus Williams, Usain Bolt. Entonces, digamos que tener como estar en la misma cafetería del colegio reunido con todos esos personajes, pues se convierte sin duda alguna en un entorno surrealista, ¿no? Como interesante y poder uno tener esa oportunidad de encontrarse en ese mismo escenario con personas que están en ese evento con la misma meta que todos, ¿no? Competir en unos Juegos Olímpicos representando a su país. Y cuando usted conoció todos esos personajes que me dice, como el rey de España, el actual rey de Inglaterra o del Reino Unido, está Williams, bueno, y otros tantos personajes, no le ponían problemas como aquí, por ejemplo, aquí en Colombia, que si uno quiere conocer un ministro, un presidente o el quien sea, lo apartan, como que lo alejan. Allá no. Mm, No, nada, porque es que en ese escenario las personas que están al interior de la Villa Olímpica o son dignatarios, deportistas, cuerpo médico, entrenadores, es decir, esa es una comunidad selecta en ese momento. Solamente 7.000 personas iban a competir en representación de todo el planeta en esos Juegos Olímpicos. Es decir, que en ese momento yo era otro más dentro de ese espacio, pero otro más caracterizado de esa bondad de estar seleccionado por su país para competir en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces fácilmente pues podía estar sentado en la mesa del lado con Usain Bolt o de hecho con el actual rey de España, que se sentó al lado mío e intercambiamos un pin. Él me dio el pin de la aspiración de París a los Juegos Olímpicos, perdón, de Madrid, cuando quería aspirar a los Juegos Olímpicos, y yo le di un pin de Colombia, me preguntó algunas cosas de la marcha. Él mide, no sé, casi 2 metros quizás, y pues yo mido 1,70, entonces la diferencia es notoria, y se puso de pie y quería que le enseñara el gesto de la marcha. Y lo hice, y intentó caminar también. Entonces, sin un séquito, digamos, de eh, escoltas o algo que lo restringiera, ¿no? Porque los que estábamos ahí dentro éramos personas porque por alguna razón nos merecíamos ese espacio y yo lo pude combinar compartiéndolo con este tipo de personajes que ahora estoy contando. O sea que ese es su mejor, diría yo, que ese es su mejor recuerdo, haber estado con con los personajes que hoy en día son reyes y haber compartido en ese instante eh, palabras, haber enseñado lo que usted sabe, que la marcha, y que ellos de pronto aprendieran un poquitico de eso, como el caso del rey de España. Sí, definitivamente, esa es una experiencia que pues es irreemplazable, digo yo, en los términos de que
para poder haber estado en ese momento de mi vida me sacrifiqué demasiado. No llegué por chanfle o coincidencia que me los encontré, no. Para estar en ese lugar hice un sacrificio que bien valió la pena pues por todo lo vivido, ¿no? Bueno, hablando de la marcha, ¿cuáles fueron sus mejores compañeros de equipo de aquí de Colombia o de Bogotá? De Bogotá para esa época yo recuerdo mucho que actualmente pues es mi hermano, mi amigo, compadre. Se llama Freddy Estepa. Para esa época escolar yo iba con él para arriba y para abajo marcando. Más adelante, ya cuando cambió el equipo o cuando ya pasé a las Fuerzas Armadas, mi compañero siempre fue Luis Fernando López, el primer campeón mundial en el atletismo colombiano que hubo. Él fue medallista de bronce en Daegu en 2011, pero luego le fue dada la medalla de oro porque los dos primeros deportistas salieron dopados. Entonces, digamos que yo viví con él en el mismo apartamento, viajé con él a muchos lugares, en esos mundiales que le cuento estuve con él y él también fue compañero de la policía porque siguió el mismo consejo de Luis Fernando Rosso y sin duda alguna pues ese fue mi gran compañero durante toda esa época, ¿no? En los demás eventos deportivos pues tuve compañeros como Jimmy Pino, Mauricio Ladino, Alirio Carrasco y otros atletas más que hacían, digamos, esa buena memoria de nuestra vida deportiva. Bueno, ¿cómo ve la marcha atlética en Colombia actualmente frente a la época que usted practicaba o que comenzó a practicar? No, definitivamente la marcha atlética al día de hoy tiene eh, un plus fantástico y es el de tener a Eider Arevalo como campeón mundial, a las marchistas que también han clasificado a los diferentes Juegos Olímpicos, ganando medallas de todo tipo en el área suramericana, mundial, panamericana. Es un gran momento, sin duda alguna hay una exigencia porque todos los años salen nuevas figuras en el concierto mundial. Pero de la época que yo vivía, la época presente, la caminata lo único que ha hecho es evolucionar. Evolucionar en todos los aspectos, en el profesionalismo de los marchistas, en el profesionalismo de los entrenadores, en la forma como las organizaciones, tanto Federación como Comité Olímpico, han estado observando el potencial de la marcha. Tenemos a Lorena, Arenas. medallista olímpica, entonces ya sí, son hitos de la marcha que sin duda alguna se construyeron desde toda nuestra experiencia y más allá, Ernesto Alfaro, Enrique Peña, los hermanos Moreno, Rodrigo Moreno, todos, digamos, poniendo un granito de arena para que en este presente la marcha sea lo que es, pero definitivamente una evolución fantástica, de mucho valor, de mucho interés y que estoy seguro que va a seguir esa senda, ¿no? Va a seguir mejorando. Mm, por ejemplo, la marcha pasó, diría yo, la barrera a las carreras de fondo y semifondo en varones y en damas, porque hoy en día se ve, nomás para Sí, Juegos Olímpicos, sí. hay como, no solamente está esta niña Arenas, Lorena Arenas, Eider Arévalo, sino también hay Ujú. eh, como unas 7 personas más clasificadas a Juegos Olímpicos. O sea que la marcha atlética superó esas expectativas frente a las competencias de fondo y semifondo. Sí, Sí, la disciplina con la que la marcha atlética se fue separando, digamos, del rendimiento del semifondo y el fondo en Colombia, pues es el factor definitivo para poder hacer esa comparación, ¿no?
y efectivamente es esa disciplina y ese carácter que han tenido sus deportistas, de los cuales hemos estado hablando, que hicieron que la caminata de un momento a otro se disparara. Y Bogotá ha tenido diferentes épocas, ¿no? Una época Ujú. fantástica en los lanzamientos, otra en la velocidad, otra en el semifondo, pero durante los últimos años ha sido un escenario, sin decir que el semifondo o el fondo no tengan a representantes destacados, pero sí hizo una gran labor que básicamente pues logra demostrar cómo tuvo un plus, ¿no? Un boost que la llevó a ser lo que es hoy, a tener esas medallas mundiales y esas medallas olímpicas en categorías juvenil, mayores, damas, varones, y con una proyección fantástica. Bueno, esa proyección de la marcha a futuros años, porque todavía vemos eh, tanto en mujeres como en varones marchistas que han sacado la cara en diferentes escenarios a nivel suramericano en los últimos meses, diría yo. ¿Quién hizo esa proyección para proyectarla al futuro? Y perdón la redundancia, ¿no? Son varios actores. Sí, no hay problema. Son varios los actores, eh, pero esos actores que lo han logrado el día de hoy eh, reciben la herencia de los anteriores, así como, digamos, los chicos, los marchistas de hoy reciben esos pasos que nosotros iniciamos. Podría destacar como uno de los más contemporáneos a 10 años, todavía ya 12 años de su fallecimiento, a Luis Fernando Rosso. Está Giovanni, se me va el apellido, profesor del Giovanni Tunal. Castro, Está Giovanni Castro, que sí, sí, él sí, siga, Freddy, que se lo oye entrecortado. ha tenido un semillero también bien interesante que ha logrado con muchos niños deportistas de alto rendimiento. Está el profesor Diego en Chía, y en las regiones también en Antioquia se han sacado deportistas de la marcha también muy destacados. Entonces, creo que todos ellos son los que han hecho esa sola posibilidad de encontrarnos hoy con la evolución de la marcha. Pero sí, definitivamente, pues están entre los actores que son los entrenadores, las organizaciones, pues las ligas, la federación, es decir, todos poniendo de su parte, porque aquí también hay un avance científico en cuanto a la forma como los atletas se entrenan, un avance metodológico, una capacidad instalada en cuanto a la parte biomédica, psicológica, de nutrición. Es decir, son muchos los elementos que componen la victoria que hoy podemos reconocer en la marcha. Bueno, Freddy, en la época de ustedes estaba por encima de Colombia, México, Italia, ¿no? De pronto en un determinado momento apareció mm, este atleta Jefferson Pérez, que era entrenado por Sí, Enrique Peña y fue sí, medallista olímpico y estaba por encima de Colombia. Hoy en día, ¿cómo ve en sí. la marcha de Italia y de México? ¿Está rezagada frente a la evolución que ha Italia, tenido? mm, no, Sí. si nosotros evolucionamos, ellos aún más. Quizás México sí ha tenido eh, ascensos cortos y descensos prolongados en cuanto a sus resultados por alguna pérdida, digamos, como de estructura federativa, científica, de entrenamiento y demás, pero no, por el contrario, Italia en este momento, pues es muy fuerte dentro del el, el cuadro de medallas mundiales y olímpicas. Eh, y en comparación con Colombia, si bien hemos crecido, pues Italia nos lleva muchísimos años de caminantes, ¿no? Muchas generaciones de caminantes, de entrenadores, de experiencias competitivas, pero ahí vamos, sí, vamos detrás de ellos, pero
Hablando, digamos, de posiciones, podríamos equiparar a Colombia con México quizás, pero Italia por encima de los dos. ¿Qué le hace falta más a la marcha colombiana? Yo creo que en cualquier deporte la limitante van a ser los recursos, porque los recursos van a determinar cuánto se puede ir a competir, qué implementación se puede tener, qué recuperación se puede tener, qué profesionales la acompañan. Entonces, sin duda alguna, son los recursos la limitante para que no haya más crecimiento, porque si bien un deportista puede ser, digamos que hasta el año 2012, todos los resultados que se obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Londres, trataría de decir que Mariana Pajón no, pero muchos de los resultados en medallas fueron de generación espontánea. Es decir, no porque aparecieron simplemente ya, pero no de una generación que ha sido tecnificada y proyectada como lo son las que actualmente existen. Pero eso solamente se puede lograr con mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, Mm, Estados Unidos invierte cerca de $1 millón o más en un proyecto de una medalla de oro olímpica. Podríamos decir que $1 millón quizás hace parte del 25% o el 50% de todo el total de recursos que tenga el Comité Olímpico con vista a la preparación de su equipo olímpico. Entonces, hay diferencias económicas que siempre nos van a mantener lejos. Hay talentos que van a llegar a superar a los mejores del mundo, claro, pero para convertirnos no en un talento, sino en 10, 20, 30 talentos al mismo tiempo, ganando medallas y equiparándose con las grandes potencias, estamos hablando ya de recursos económicos que pues necesitan llegar y no porque no haya voluntad seguramente, sino porque pues sabemos cuáles son las condiciones de nuestro país y lo que hay pues hay que optimizarlo, ¿no? sí, señor. ¿Usted qué le recomienda a las nuevas generaciones que están practicando la marcha? Y los que Eh, vienen, ¿no? pues bueno, digamos que la recomendación está en ser capaz de ser duales, es decir, lograr un proyecto deportivo paralelo a un proyecto personal, a un proyecto de vida. Estoy hablando de la educación, porque el deporte es efímero, ¿no? Encontramos muchos casos de deportistas que están en la cúspide y una lesión los hace retirar del deporte, cuando ya vuelven, pues ya no son el número uno, y estos recursos pues son finitos. Es decir, si uno gana un dinero por ser deportista y de un momento a otro deja de ganarlo y no está preparado paralelamente haciendo una carrera dual que le permita obtener otra oportunidad para hacer un nuevo proyecto de vida, seguramente va a ser un momento muy deprimente, porque no es fácil recibir toda la atención de un sistema deportivo, de la prensa, que te den la ropa, los viajes, que tengas patrocinadores, a un día simplemente pasar a ser otra persona más y no tener esos reflectores ahí y darte cuenta que en realidad cuando vas a presentar una propuesta de trabajo te van a preguntar qué sabes hacer y digas simplemente que has hecho medallas. Eso es tan meritorio, pero no es tan práctico a la hora de poder uno tratar de hacer empresa, conseguir un empleo. Es decir, entonces mi consejo sería ese, hacer una carrera dual. Yo les decía al principio, yo mi carrera, la primera carrera que estudié, duré mucho tiempo haciéndolo, pero porque no tomaba todas las materias, tomaba una, dos materias, y es lo que pueden hacer los deportistas de ahora. Con esta virtualización de la educación y con la globalidad que hay para poder estar conectados desde la China, desde India, con una tutoría o demás, está a la mano, está disponible. Entonces, no dejar de lado eso. Por lo demás, la generación actual pues es una generación con un carácter que sabe que puede generar buenos resultados, esa disciplina, que ellos se la creen, ellos ya no le comen el cuento, es que es italiano, es que es francés, no, ellos se paran en la línea de meta y son otra potencia más compitiendo, pero acompañar su futuro con una carrera dual. Bueno, Freddy,
porque después de que sale pensionado de la policía, después de que termina su carrera o vida deportiva y también como eh, al servicio de la Policía Nacional, porque el derecho. Mm, eh, Al derecho siempre estuve, digamos, como coqueteándole, pero debido al régimen que tenía yo de entrenamiento, perdón, y de viajes y muchas cosas, pues no podía combinarlo. Es decir, no podía hacerlo. Pero ya cuando salí, pues ya tenía la oportunidad, tenía el tiempo, los recursos para poderlo pagar. Así que, pues hace parte de ese checklist de cosas que tenía planteadas como cosas para hacer en mi vida y las estoy haciendo, las estoy llevando a cabo. Bueno, después de eso, ¿cómo llega usted a ser directivo o parte de ese comité ejecutivo del Club Falcon, en el cual está próximo a cumplir 60 años? Pues llego por la invitación de Pablo Hernández, insigne miembro y eh, todas las calidades y cualidades de persona que ha mantenido al Club Falcon en el sitial que en otrora tuvo y que tendrá con seguridad. Él me hace la invitación, me dice que me quiere tener como parte de esa junta directiva del club y actualmente soy el vicepresidente. ¿Qué satisfacción ha sentido usted de llegar a este cargo como vicepresidente del Club Falcon, en el cual en una época fue mm, uno de los mejores clubes de Bogotá y quizás del país? Me siento honrado, por supuesto, es una dignidad que cuando yo llegué al club, pues ni idea que la iba a tener porque pues era un niño. Tenemos retos, tenemos todas las oportunidades para hacer que el club retome en este tiempo con esa fuerza que tuvo en sus años dorados. Y bueno, creo que pondré al servicio del club pues las capacidades que yo pueda tener al respecto pues, para que este club siga creciendo. Pero sin duda alguna, muy agradado, muy contento por haber recibido esta invitación. Bueno, ahí dentro del comité ejecutivo, hay en la secretaria, también estuvo en la policía. ¿Alguna vez se le encontró a ella dentro del servicio? Es Marta Sí, claro Orduña. que sí. Sí, sí, yo con ella me encontré, ella trabajaba en la Dirección General de la Policía y yo mis últimos años los trabajé también ahí. ¿Y qué intercambio habían, llamémoslo, recordar épocas de vida deportiva o qué comentarios hacían así esporádicamente? Pues para esa época con ella no, porque yo no la identificaba como parte de la comunidad atlética del club. Pero ya ahora, entonces los comentarios sí son recordando la época de policía, ¿no? Como tratando de conectar esa memoria de Sí, ese entonces con las cosas que se habían hecho, tanto por su parte como por la mía. ya pues, bueno, eh, ya para ir finalizando esta charla, que entre otras es muy agradable porque hablar de experiencias de mundiales, de olímpicos, de suramericanos, panamericanos. Mm, ¿Cuál es su mejor recuerdo? Usted ya me comentó uno, Londres. Fuera de Londres, Ujú. qué otro recuerdo? Mm, yo recuerdo en los últimos, en el último mundial de marcha que estuve en Roma, ese fue para mí, digamos que es la foto que tengo en mi memoria, ¿no? Porque ese fue el último mundial de marcha que yo hice en el año 2016. En ese mundial de marcha me estuvo acompañando la que hoy es mi esposa.
Al lado de ella estaba Katherine Ibargüen, que había estado compitiendo en algún Grand Prix cerca en Europa y coincidió en estar en Roma. Y, y me hacía barra con su entrenador ahí mientras yo marchaba. Eh, Luego había un embajador de Colombia también ahí en el circuito, haciéndome barra, apoyándome. Y al final de esos 50 kilómetros, donde ya decidí retirarme, en esa misma, o en ese mismo escenario del Mundial de Marcha, me fui con la que hoy es mi esposa, y le propuse matrimonio ahí al lado del Coliseo Romano. Le dije, bueno, me retiro de la marcha. Entonces yo le digo que pues que le traigo un anillo, pues me arrodillo, le doy el anillo y ahí le propuse matrimonio. Y esa fue mi despedida de la marcha. ¿Y su esposa qué le dijo en ese momento? Pero me dijo, por supuesto, claro que sí. Sí, ¿Pero ella sí aceptó que se retirara de la marcha o qué? ¿O cómo era? ¿O cómo fue ese compromiso? O sea, sí, como quien dice, sí, si usted, digamos que fue mi retiro, fue mi retiro. Yo seguí compitiendo 2 años más, pero ese fue sí. mi retiro de esa serie de mundiales. Mm, o sea, ¿y dónde conoció a su esposa? La conocí a través del que al inicio de la entrevista le conté, de Freddy Estepan, mi compañero de marcha de cuando éramos eh, estudiantes de colegio. Él es, mi esposa es hermana de la esposa de él, entonces ahora que somos pues mejores amigos, también compadres, con cuñados, bueno, todo eso me ha dejado la marcha. Mejor dicho, le dejó grandes recuerdos. ¿Hijos tiene? No, no, no tengo hijos, sobrinos, ahijados. Uf, mejor dicho, está bien. Bueno, Freddy, ya para terminar, un mensaje para todos los marchistas, para todos los atletas, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Carlitos, muchas gracias también a ti. Solo me resta enviar un saludo a todos los atletas que actualmente se encuentran soñando con llegar a ser grandes, trabajando día a día, con aquellos que se han transformado de atletas a entrenadores que gracias por lo vivido, por lo aprendido y que dejo en buenas manos esta marcha y este atletismo colombiano sabiendo que todos están poniendo lo mejor de sí para que seamos una potencia en el atletismo mundial. Le voy a hacer una pregunta rapidita y le voy a nombrar Sí, señor. cinco nombres. Bueno, Rodrigo Moreno, Ah, mi compañerísimo. Rodrigo Moreno fue mi patrocinador de mi niñez como marchista mucho tiempo. Lo recuerdo con todo el cariño. eh, Fernando López, Mi compañero de lucha en el sueño de ser grande. Eider Arevalo, Un gran ser humano, un muchacho para la época en que llegó que nos enseñó que desde las cosas pequeñas nacen cosas muy grandes. Pablo Hernández, Pablito, no, un padre especialísimo de todos nosotros, un mentor de una paciencia y una fe inquebrantables, a quien hay mucho por aprenderle. Ernesto Alfaro, Digno, dignísimo representante de la marcha más dura, de la marcha más difícil, de la marcha de Carbonilla, de la marcha de ser chiflado por la calle por, por el hecho de ir marchando. Eh, es decir, ser marchista en una época la más difícil de todas. ajá. Y el último, para cerrar con broche de oro, el último, y se lo voy a escoger. Vamos a ver, ¿a quién le escogemos?
A ver aquí en un entrenador, Bernardo Pinzón, que en paz descanse. A mi profe Bernardo Pinzón, al que llevo en mi corazón, yo y muchos de los atletas que nombramos anteriormente, eh, me dio esta fortuna de aprender a esforzarme, de aprender a luchar, de conocer la marcha. Eh, él es la persona que me dio toda la metodología, todo el juego, todos los saltos, toda la coordinación, todas las bases suficientes para defenderme para allá. Bueno, Freddy, muchas gracias por haber aceptado la invitación en el programa Candela Atlética y usted dejó muchas cosas interesantes acá, muchos mensajes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Freddy. Carlitos, a ti muchas gracias nuevamente, un placer como siempre ser invitado y volverte a agradecer porque el reconocimiento no me lo has dado esta noche, sino durante toda mi vida deportiva siempre has estado ahí cerquita, dando reconocimiento y un espaldarazo a todo este esfuerzo que se hizo con la caminata. Bueno, muchas gracias, Freddy, y gracias por esas palabras. Y pues el otro martes estaremos con otro invitado especial en Candela Atlética y hoy estuvo con nosotros Freddy Hernández, uno de los mejores marchistas que dio Colombia en la época de los 90 y que se retiró ya prácticamente unos 8 o 10 años hacia acá. Muchas gracias, Freddy. Bueno, chao Carlitos, Chao, una chao. feliz noche. Igual. Chao. Chao.